Para mí investigar tiene un valor fundamental cuando está vinculado al campo, es decir, cuando se hace la investigación empírica. He tenido oportunidad de realizar varios trabajos. El primero de ellos fue aquí en la universidad, cuando yo estudié aquí en la Universidad Metropolitana, y fue un trabajo maravilloso que me acercó a otras de mis pasiones, que es el lenguaje. Este trabajo se llamó Saber hablar, poder hablar, el lenguaje en la vida cotidiana. Y fue una investigación que se hizo en la colonia Morelos, bajo en ese entonces la tutela del profesor Eduardo Andión y el profesor Enrique Hamel, un reconocido sociolingüista de la Universidad Iztapalapa, también de la UAM. Y en ese entonces yo recorrí lo que fue justamente la sociolingüística y el análisis conversacional. Me di cuenta de la importancia que tiene el lenguaje en la vida social, pero cotidiana, pero también política. Y de ahí fue mi interés también por indagar más sobre esa vinculación que se me hace, es el núcleo fundamental de lo que da pie a la investigación en los medios de comunicación, que es el lenguaje. Me entré finalmente a hacer una maestría que me formó políticamente. Finalmente mi formación muy fuerte ha sido desde la sociología política, y desde ahí trabajé otra vez incansablemente para entender qué es lo que hace o qué es lo que da la pertinencia de la comunicación y sus actores en la vida social y política de México. Eso me llevó a trabajar una investigación otra vez sobre los actores que hacen la comunicación, sobre los gente que se dedica a la comunicación, sobre los investigadores, los profesionales que se dedican a la comunicación, pero vista siempre desde el otro punto, desde el otro lado, digamos, desde la gente que nos mira, desde la gente que nos contrata, desde la gente que de alguna manera nos convoca. Entonces el trabajo lo que intentaba era ver cuál era esa mirada que tenían las gentes que acudían a los licenciados en comunicación para que les hicieran algún trabajo, y de alguna manera ver qué cualidades y qué fortalezas nos encontraban en la formación. Fue un trabajo realmente muy lindo, muy interesante, que salió, bueno, a relucir evidentemente el enorme desconocimiento, y que creo que todavía existe en la sociedad mexicana, de lo que es un agente que se dedica a la comunicación, y sobre todo una de sus mayores fortalezas que tendría que tener finalmente una gente preparada en comunicación, que es saber usar los lenguajes. Ese trabajo se publicó aquí en la UAM Xochimilco, aunque fue trabajo de tesis de maestría, acabó siendo publicado por la universidad, por esta unidad, pero me trasladé, digamos, en este mismo giro de entender, bajo mi trayectoria más profesional. Yo trabajé con chavos banda en algún momento en las zonas de Naucalpan y Tlanepantla, hice trabajo de campo con ellos, hice labor social en zonas verdaderamente difíciles de acceder, y esa experiencia, junto con lo que me dejó el trabajo de qué hace un agente de comunicación, me llevó a realmente interesarme por la labor de animación cultural en zonas urbanas, pues depauperadas, es lo que yo digo, las zonas olvidadas, completamente olvidadas de nuestra sociedad. Realicé varios trabajos ahí, fue una experiencia inolvidable que me marcó realmente para toda la vida, y ello me llevó a ver un punto que siguió siendo el que marcó de alguna manera el interés actual mío, ¿no? Que es el papel que tienen los medios justamente en la formación de las subjetividades,
y cómo es que muchas veces los medios contribuyen a construir esas subjetividades, teniendo como un punto muy olvidado en la comunicación, la parte de la religiosidad en los medios, y cómo esa religiosidad contribuye a construir subjetividades en nuestra sociedad. Y lo digo porque al trabajar con los chavos banda, yo me di cuenta que muchas de las decisiones que tomaban, decisiones de vida, decisiones que marcaban su existencia, estaban ligadas a una relación un poco compleja y enmarañada entre su condición social de verse pobres, desamparados, y su fe. O sea, la religión jugaba ahí un papel impresionante. A eso se conjugó, digamos, una coincidencia. Empecé a dar en la carrera de comunicación el módulo de radio, y en esa época, al estar haciendo un monitoreo, me encontré con un montón de programas de tipo religioso en la radio que yo decía, bueno, a mí realmente me choqueó, porque yo no pensé que lo hubiera, supone que estaba prohibido. Bueno, en ese entonces yo y mi entendimiento parecía que así era. Ahora, evidentemente, hay muchas cosas que discutir sobre el punto, pero eso me llevó a preocuparme severamente sobre cómo es que las creencias religiosas en general, en una sociedad que se quiere moderna, que se quiere democrática, juegan un papel importante en la construcción de las subjetividades que van a impulsar o van a bloquear justamente el que esa sociedad sea más o menos democrática. Entonces, fue un interés personal en el que vinculo este interés a los medios de comunicación, y cómo es que los medios, en esta relación entre las creencias religiosas y la sociedad, juegan un papel tan importante y muy desdeñado desde los estudios comunicativos, por un lado, y desde los estudios también, menos a lo mejor, pero no deja de ser muy poco lo que hay, desde la antropología de la religión y la sociología de la religión. Entonces, mi interés actual está centrado justamente en estos ejes, ahorita, ¿no? Entre lo que es el ver cómo es que las creencias religiosas en pleno siglo XXI tienen un papel fundamental en la construcción de la subjetividad contemporánea, y más aún en una época tan violenta y tan llena de incertidumbre y desasosiego. Mi trabajo gira ahora en torno a eso, pero sí quisiera aclarar que tiene un elemento político muy importante. O sea, es la defensa del Estado laico, para mí es un punto político importante. Y por otro lado, el que sigamos entendiendo que los medios de comunicación son un dispositivo que tenemos que entender, que tenemos que analizar y estudiar en su complejidad, porque justamente en su movimiento tecnológico, en su movimiento técnico en general, van creciendo en su presencia social. Pues entonces eso es lo que yo básicamente estoy haciendo ahora, por el momento. No descarto la posibilidad de realizar otros aspectos. Ahorita me llamó mucho la atención ver, derivado un poco de esto, cuál es la función o el papel que tienen las creencias religiosas, cómo se construyen, cómo se componen en este momento y en esta época de violencia del México contemporáneo. ¿Qué lugar tienen en este entorno de violencia y de incertidumbre y de terror? Eso es básicamente lo que estoy trabajando en este momento.